Bienvenidos y bienvenidas a Así Somos CR, donde la psicología organizacional inspira, los retos se convierten en oportunidades y juntos impulsamos el futuro empresarial. Así Somos CR, porque el éxito no es casualidad. Hola, bienvenidos a Así Somos CR, el espacio donde hablamos de lo que realmente pasa en el mundo del trabajo y cómo la psicología organizacional puede marcar la diferencia. Soy Diego Barrantes, tu anfitrión, y en esta segunda temporada vamos a seguir aprendiendo juntos, con conversaciones cercanas, reflexiones reales y algunos consejos prácticos que puedes llevar a tu día a día. Gracias por acompañarnos en Así Somos CR. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Así Somos CR, en este podcast donde celebramos las voces que están marcando la diferencia en el ámbito de la psicología organizacional y el desarrollo del talento humano en Costa Rica. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un invitado muy especial llamado Gabriel Cordero. Él es profesional con una destacada trayectoria en sostenibilidad, transformación digital y el liderazgo estratégico. Gabriel posee una maestría en dirección de empresas con especialización en revolución industrial 4.0, becado por la OEA como parte del programa Individuos Sobresalientes de América. Además, cuenta con estudios en transformación digital del MIT, inversión sostenible de la Universidad de Harvard y es licenciado en comunicación social. Ha liderado procesos clave en organizaciones como Cuesta Moras, Repretel y la Televisora de Costa Rica y actualmente se desempeña como director ejecutivo de Horizonte Positivo. También representa a esta organización en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del BID. En este episodio, Gabriel nos va a compartir un poco de cómo vivió su participación como expositor en el proyecto Laboralmente, que le motivó a unirse, cómo se preparó para su ponencia y cuál fue el impacto personal, incluso profesional, de formar parte de este episodio de diálogo, innovación y colaboración entre colegas. Vos que estás escuchando, si estás buscando inspiración para compartir tu experiencia profesional, conectar con otros y aportar a una comunidad en crecimiento, este episodio es para vos. Así que, Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias a participar en Así Somos, aquí con el Colegio de Personas Profesionales en Psicología. Es un honor cuando estamos recientemente con una nueva ley en cuanto a salud mental y hemos entendido que las personas tienen que estar en el centro de las estrategias de desarrollo social, inclusive en todas las dimensiones. Hoy estamos hablando de negocios cada vez más efectivos, más eficientes, generar valor, pero no podemos olvidarnos que el ser humano está en el centro de todas las actividades que desarrollamos y poder acompañarlos por acá y estar a través de personas profesionales que se están esforzando por darle valor a la salud mental, al desarrollo organizacional y hacer de una mejor nación a través del ser humano, creo que es un honor, así que gracias por permitirme acompañarlos. Gabriel, muchas gracias más bien por acompañarnos por acá. Para empezar, contanos un poco vos, cómo te describís en este recorrido profesional que has tenido, porque bueno, vimos que tenés un, llamémoslo, currículum bastante amplio, digamos, con bastantes puntos de experiencia, así que tal vez contarles un poco de vos para conocerte. Bueno, muchísimas gracias. Es difícil hablar de uno mismo. A veces somos más duros con nosotros mismos que con el entorno y es parte de los procesos que quiero contarles. La verdad que la vida no es lineal. A través de diferentes momentos de la vida he tenido la oportunidad de estudiar con becas y entender que el aprendizaje continuo es como el camino y la vida me dio la oportunidad de ser el director ejecutivo de una ONG que trabaja en el sector empresarial con grandes empresas de la región en temas de desarrollo social. Tenemos una alianza con universidades como la MIT, con la Universidad de Oxford, en cómo aportar desarrollo a la sociedad más allá de los negocios. Y para contarte de mí, en esa pregunta que me hacías, yo soy hijo de madre soltera, de que solo con esfuerzo de los barrios del sur y hay que salir adelante y hay que pulsearla, en palabras sencillas. Y he aprendido en el camino que a veces no tenemos respuesta a todo, pero que lo que más importa es
seguir luchando, saber relacionarnos y seguir aprendiendo. Y en ese entorno, cuando arrancamos en Horizonte Positivo, tuve la oportunidad de ser director ejecutivo, asumir la posición hace 3 años, empezamos a ver que había una necesidad de trabajar a la par de aliados claves como el Colegio de Psicólogos, a la par de aliados claves como el INSS, como otros participantes en temas de aportar a la sociedad en temas de desarrollo, empezando por la persona, y ahí es donde quiero hacer ese punto. Hoy vemos a las personas llenas de títulos en redes sociales, en Instagram y todo, pero nos hemos llenado de cosas y hemos olvidado el ser, que quizás es lo que cambia y transforma cualquier relación social. Somos seres sociales y tenemos que entender que invertir en las personas, invertir empezando por nosotros mismos, es aportar también a una mejor sociedad, a un mejor país. Y ahí fue donde iniciamos hace unos 3 años a medir, porque nosotros no somos los especialistas, son ustedes como psicólogos, cuáles organizaciones, empresas grandes estaban tomando acciones más allá de lo que ya dice la ley, más allá de lo que dicen los reglamentos, que no está entendido como algo bueno ya solo pagar un buen salario, eso jamás. Hoy tenemos que entender cómo estas organizaciones están aportando valor. Y ahí iniciamos en un momento a medir temas de qué acciones se están desarrollando en salud mental, y pudimos trabajar con la junta directiva del colegio en su momento porque se estaba avecinando el lanzamiento de la nueva ley de salud mental, que para mí es un hito, como cuando Costa Rica también tuvo su ley de no fumado en zonas públicas. Viajas a países como Europa, países desarrollados, y de verdad te das cuenta que Costa Rica ha tomado acciones muy buenas. Lo que sucede es que somos muy críticos de nosotros mismos y a veces no nos estamos dando cuenta que vamos dando pasos, no todos en la dirección correcta, pero que vamos avanzando. Y esta comunidad, como así somos, es clave para que podamos compartir diferentes posturas y cada vez enriquecernos más. Justamente, y bueno, parte de lo que hemos hablado en episodios anteriores, el proyecto Así Somos Ser y el proyecto Laboralmente, por ejemplo, son iniciativas que se dedican precisamente a eso, a poder promover el buen ejercicio profesional y el mejoramiento humano constante, y de alguna manera eso también te atrapó vos como profesional y te atrapamos en el tema de Laboralmente. ¿Cómo fue ese primer acercamiento para que llegaras a Laboralmente? Bueno, les voy a contar un detalle, una infidencia. Yo de chiquillo quería ser psicólogo, pero mi mamá me dice, no hay trabajo. Quizás en aquel entonces se veía la psicología de una manera solo clínica y se ha venido transformando el entender la profesión, y hoy por hoy si uno se va a las grandes naciones que tienen empresas más grandes, por ejemplo Silicon Valley, Estados Unidos, ves la inversión que se hace en salud mental. Son empresas que a alto nivel de ejecutivos ya no es tanto cuánto es capaz la persona de aprender y cuántos doctorados saca, sino más bien cómo gestiona sus emociones, cómo se relaciona, cómo puede tener cada vez capacidad de entender formas diferentes de ver la vida. En ese entonces yo creo que iniciamos en retrospectiva a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde una organización del sector empresarial para aportar desarrollo? Y la respuesta fácil a veces es, bueno, vamos a sembrar árboles o vamos a pintar escuelas y hacer esas cosas y un poquito de filantropía, pero eso no es un método científico que genere un impacto en la sociedad. Y a veces las empresas, nosotros que venimos desde el sector de ser una organización que lo que hace es medir con métodos científicos construidos con universidades muy prestigiosas a nivel internacional, en donde se aporta el valor, empezamos a observar que nos estábamos olvidando en todo de la persona, el individuo, y empezamos a hablar de dónde colocar al ser humano en ese punto central. Y ya tenía una afinidad con el colegio, ya había hablado y empezamos a lanzar este proceso, y el colegio por medio de la junta directiva más bien nos invita a Laboralmente, nos invita a participar y contar nuestro caso. Yo no llamaría un caso de éxito porque seguimos aprendiendo, porque lo que estamos promoviendo nosotros como habilitadores es que las empresas, que son 90 las que participan en nuestra comunidad, que están hablando de empresas de tamaño grande, que por lo menos pueden tener unos 5,000 a unos 10,000 colaboradores en su caso, entiendan que el valor más importante está en cómo aportan el desarrollo de su gente, y eso implica en el desarrollo del país. Hoy muchos pensamos que éxito se llena de tener cosas o una cuenta bancaria ahí con varios ceros, eso y miles. No, eso no funciona. Hemos entendido a raíz de una pandemia
y ustedes bien lo tienen identificado, que el mundo está cambiando y que es más importante el ser que el tener. Y ahí es donde empezamos a trabajar con el modelo de salud mental, a medir elementos de cuáles empresas, nosotros les damos una especie de auditoría y acompañamiento social, están haciendo más que lo que la ley dice, están tratando de aportar al desarrollo. Y ahí empezamos a identificar y reconocer con datos qué está pasando. Yo les voy a contar, por ejemplo, cómo hay empresas que hoy se dan cuenta que tenemos que abordar la salud mental de una manera más integral y que no hay otra persona que lo pueda hacer mejor que tener profesionales en el campo de la psicología, ojalá de campo y dedicados a la compañía. Esto antes, y lo hablaba con el compañero del INSS, antes se pensaba en tener un psicólogo para recursos humanos. Hoy no es así necesariamente. Hoy puedes tener profesionales en recursos humanos, pero también puedes tener áreas de desarrollo y salud mental. ¿Cómo podemos entender que hay conocimientos que aportan a la empresa? Nadie dudaría hoy tener un financiero, nadie se cuestiona en tener un financiero, pero sí se cuestiona en tener un psicólogo o una psicóloga. Yo les podría decir que si quieren tener empresas exitosas es a través de su gente, y si queremos un país exitoso es a través de su gente, y cuánto no más los profesionales en esta área y trabajar en comunidad. Al final de cuentas, las cosas se trabajan mejor en comunidad. Hemos pasado de un concepto de un mundo donde antes las empresas y las personas, los países se medían en su individualidad. Estamos entendiendo que el mundo se compone de diversidad, de compartir, de aprender, y creo que eso es la parte más rica de lo que es ser parte de laboralmente. Gabriel, siento, veo y estoy totalmente seguro que lo tenés muy, muy claro, todo esto que nos acabas de comentar, y me alegra mucho que podamos compartir esa noción de cómo podrían ser las cosas. No digo deberían, porque realmente hay muchas maneras de hacer las cosas, pero cómo desde las diferentes profesiones podemos nutrir los diferentes sectores laborales, o bueno, como bien lo ampliaste, no solo es un tema laboral, sino que es un tema de sociedad, es un tema de país, es un tema que realmente pues atañe a todo el mundo, y lo podemos hacer de muchos ámbitos distintos, y me encanta que lo tengas súper claro. Sobre tu charla y tu participación en Laboralmente, ¿de qué se trató? Bueno, le voy a contar que yo preferí que fuera el equipo. Tenía una trabajadora social en mi equipo y una persona de comunicación social, y yo quise que ellos contaran la historia. ¿Por qué? Porque a veces a uno como director ejecutivo en las posiciones de liderazgo le toca modelar cultura. Eso es el verdadero rol de los líderes y las personas que se encuentran en posiciones de líderes. No es saber más o saber menos o como antes, tener la última palabra, decir la última indicación. Hoy el liderazgo ha cambiado a ser un modelaje. Más que lo que decimos es lo que hacemos. En ese proceso, lo que decidimos es que el equipo participara y contara qué estamos trabajando. Una de las cosas que vamos a trabajar y que expusimos era el valor de cómo identificar que no todos los seres humanos se tienen que medir bajo la misma línea. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, que hemos identificado en las empresas y que les damos acompañamiento y que les decimos, bueno, cuáles son las vías que tienen acceso, qué debe hacer, cómo trabajar de la manera preventiva en temas, por ejemplo, prevención del suicidio, toda la ideación suicida. Hoy tenemos en el sector privado, que es donde más trabajo, ¿verdad? Que en las empresas, que sabemos todos los protocolos legales de cualquier tema, pero no estamos capacitados para trabajar temas de ideación suicida. ¿A dónde acudo? ¿Cuál es la función de tener un acceso al 911? ¿Cuál es el rol del Hospital de la Salud Mental? ¿Qué se puede hacer con el colegio de psicólogos? Estos elementos hemos empezado a identificar que tenemos desconocimiento. Y nosotros con datos empezamos a medir que se estaba haciendo mucha inversión en temas de inclusión, sobre todo inclusión de la mujer al modelo laboral. Y es súper válido porque tenemos que la pobreza en Costa Rica, de acuerdo con el Estado Nacional, el Estado del país, en el 2024 nos decía que el 50% de la pobreza de este país está en mujeres madres de hogar, en zonas costeras que no logran contener trabajo. Y queremos incluirlas a ser parte de una economía que genera empleo y todo. Pero cuando empezamos a observar elementos con datos, más allá de las vivencias, es que tenemos casos de violencia intrafamiliar, que tenemos casos de cuidado de estos hijos que les corresponde de adulto mayor a la mujer,
Y por el otro lado tenemos hombres con alta demanda de cargas emocionales por deudas, sobre todo créditos informales, que ha crecido mucho. Tenemos hombres endeudados con tarjetas de crédito tratando de sobrellevar toda su carga, y empezamos a observar que habían dos vertientes que nos estaban atendiendo. Y que si usted dice, bueno, ¿qué es bienestar? Todo el mundo piensa que bienestar es ir a hacer ejercicio o regalar una charla de zumba o hacer spinning, pero el bienestar va un poquito más allá. Y ahí es donde empezamos a trabajar con profesionales, no nosotros como expertos, que ahí dicen los profesionales. Y empezamos a identificar un punto clave, que para generar desarrollo y bienestar se trabaja en comunidad. No podemos trabajar aislados, lo hablamos fuera del espacio. ¿Cómo nos estamos comportando en carretera? La solución no es tener ni más carreteras, ni la solución es tener un tren. Primero empecemos por educación. Las otras soluciones son integrales, pero trabajar en comunidad y aprender a reformular nuestra sociedad a través de la educación. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Ahora, justamente nosotros, desde nuestra área profesional, independientemente de la profesión o independientemente de nuestro trabajo, podemos ser un vínculo de las personas con las soluciones y con mejorar y tener buenas prácticas, tener mejores hábitos, tener mejores maneras de hacer las cosas, mejor manera de vivir, no solo individualmente, sino en sociedad. Y una de las ideas que tuvimos hoy para invitarte a este programa es que pudieras compartir esta experiencia y la experiencia que viviste durante laboralmente. ¿Qué te pareció el proyecto desde el momento que te invitaron hasta que ya concluyó? Bueno, creo que es un paso en la dirección correcta que ha tomado el colegio y las personas que son miembros. Creo que además abrir estos espacios como crear este podcast, que lo estuve observando y escuchando, es ir en la dirección correcta, moviéndose hacia ser más democráticos en el acceso al tema de salud mental, el tema de conocimiento de la psicología. Laboralmente fue retador porque era la primera vez que se hace. Pudimos participar como aliados estratégicos junto con el INSS y toda la logística que nos dio el colegio. Fue un éxito. Yo creo que pudimos conocer casos muy bonitos, pero a la vez salimos con una reflexión de que hay que hacer más. Desde mi perspectiva laboralmente, llegó un momento muy importante porque veníamos saliendo de una pandemia donde estábamos resguardando la vida de las personas con el tema del COVID. Pero luego nos quedaron secuelas de ese encierro, nos quedaron secuelas de cómo entender y cómo recuperar la salud de la sociedad, ya más allá del individuo. Yo creo que es de la sociedad. Costa Rica tiene una crisis de violencia y de un tema que estamos viendo de asesinatos, y es un momento de que estos espacios como los que está haciendo el colegio con laboralmente y trayendo actores de diferentes áreas como nosotros que venimos del sector de una ONG privada, podamos aportar a la solución. Y más que el diagnóstico, que eso está muy bien documentado, es aportar a la solución y entender que es en la construcción de valor conjunto que podemos como sociedad avanzar. Así que yo quisiera invitar a las empresas, a las organizaciones que vengan y se unen a laboralmente. Ya está el sitio donde pueden participar e inscribirse, y la seriedad con la que se toman estos asuntos. Y a las personas que son asociadas, que son miembros del Colegio de Psicólogos, decirles que también piensen un poquito fuera de la caja. La psicología, y yo no tengo el derecho, porque no soy psicólogo, no me atreví, me encantaría hacerlo, pero creo que la carrera ha tomado más relevancia que nunca antes. Siempre ha sido importante, pero hay que pensar fuera de la caja. Hay muchas oportunidades, hay una necesidad, y ustedes como profesionales pueden responder a esa necesidad con un aporte valiosísimo. Nosotros en la organización, por ejemplo, nosotros no damos gimnasio a la gente, que antes eso era bienestar. Preferimos dar acceso a psicología. Tenemos convenios con psicólogos, y una de las cosas que hemos sido muy críticos es ir a profesionales, y yo respeto mucho a los que sacan coach y esas cosas, pero cuando estamos hablando de salud mental, no tenés que ir donde un profesional que esté certificado, que demuestre que esté en el colegio. Es una regla mínima que tenemos que estar observando. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos donde un ortopédico a que nos vea un tema del corazón, y el ortopédico es muy bueno en lo que hace,
pero cuánto no más lo hacemos con la salud mental. Y ahí es un punto donde creo que hay que también ser muy rigurosos. Los coaches, ¿verdad? Que no soy coach ni nada de esas cosas, tienen su rol en su área, pero los psicólogos y las psicólogas tienen su otro. Y escucharlo como profesionales, participar laboralmente, escuchar lo que se está haciendo y cómo hemos aprendido que si queremos empresas exitosas no podemos estar en sociedades fracasadas. ¿Y cómo podemos hacer sociedades exitosas? A través de hacer más de lo que la ley dice, procurar que la gente esté bien desde la base. Somos seres integrales. El empleo es una parte, pero hay otros temas, el acceso a salud, el acceso a vivienda, el tema de cómo nos estamos transportando, cómo vamos a permitir que nuestra gente esté bien con 3 horas desgastándose en una carretera. ¿Qué podemos hacer ahí? Hablamos de tener franjas de trabajo, poder tener modelos de confianza. Hay que ir avanzando porque el mundo cambió y el mundo no vuelve a ser el mismo. Desde que llegó la inteligencia artificial y todo el internet, seguimos cambiando en tiempos que hay un concepto que les voy a dejar para que después lo busquen, se llama VUCA, que es tiempos volátiles de cambio, incertidumbre y de ansiedad. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Sin olvidar que el ser humano es integral. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Me encanta tener contacto con una persona que de verdad tiene una amplitud bastante grande acerca de este tipo de temas. Siento que esta es precisamente la idea de poder compartir todos estos espacios y conocimientos, vender este tipo de ideas y este tipo de emociones para que la gente pueda conectar con ello y vayamos todos en un solo camino, en un mismo paso, digámoslo de esa manera. Gracias por acompañarnos en este episodio. De escuchar a Gabriel Cordero pues nos recuerda que compartir lo que sabemos y lo que vivimos en nuestros contextos profesionales no solo enriquece a quienes lo escuchan, sino a todas las personas que se transforman de alguna manera poco a poco en esta sociedad. Si esta conversación te inspiró, si te sentís que tenés una historia, una experiencia o una mirada que pueda aportar a nuestra profesión, te invitamos a que te sumes a la próxima edición de Laboralmente, un espacio creado por y para profesionales no solo de psicología, y gracias a Gabriel lo vemos, sino que va mucho más allá y que quieren marcar la diferencia desde su ejercicio. Laboralmente no es solo un evento, es una comunidad, una plataforma para conectar, visibilizar y fortalecer la psicología en el mundo del trabajo, y gracias a Gabriel lo ampliamos un poco más a nosotros como sociedad y como país. Atrévete a ser parte, porque cuando compartimos lo que somos y lo que hacemos, crecemos juntos. Sigan siendo increíbles y esto es Así Somos CR. Porque el cambio en las organizaciones comienza con pequeñas acciones, buenas prácticas y grandes conversaciones. Sigamos aprendiendo juntos y construyendo entornos de trabajo más humanos y efectivos. Esto es Así Somos CR.